No es el dolor lo que más destruye a una persona. Es sentirse invisible mientras duele. Hay personas que hablan y nadie escucha, que advierten, sienten, piensan, y el mundo sigue como si no existieran. Esa indiferencia silenciosa erosiona más que cualquier golpe externo. Porque cuando nadie valida tu experiencia, empiezas a dudar de tu propia percepción. Te preguntas si el problema eres tú, si exageras, si deberías callar. Esta historia no comienza con fama, ni con reconocimiento, ni con frases inspiradoras. Comienza en el punto exacto donde la mayoría se rompe, cuando el ser humano descubre que puede perderlo todo, incluso la certeza de ser visto. Y es desde ese lugar incómodo donde surge una pregunta peligrosa, una que cambia vidas cuando se responde con honestidad. ¿Qué sostiene a una persona cuando nada afuera puede sostenerla? A lo largo de este viaje, no vas a escuchar promesas vacías. Vas a caminar por una claridad dura, pero liberadora. La misma que fue descubierta por Viktor Frankl, no cuando el mundo lo aplaudía, sino cuando nadie parecía necesitar sus palabras. Y, aún así, esas palabras sobrevivieron. No porque fueran bonitas, sino porque eran verdaderas. Lo que estás a punto de escuchar no intenta motivarte, intenta despertarte. Antes de que su nombre apareciera en libros, citas o consultorios, Viktor Frankl era solo otro hombre cuyas ideas no encajaban. No hablaba de felicidad rápida, no ofrecía control absoluto, no prometía eliminar el sufrimiento. En una época obsesionada con explicaciones externas, él señalaba hacia adentro. Y eso incomoda, siempre incomoda. Sus ideas fueron ignoradas porque exigían algo que pocos estaban dispuestos a asumir. Responsabilidad interior incluso en medio del caos. No una culpa destructiva, sino una lucidez incómoda. La idea de que, aunque no puedas elegir lo que te sucede, siempre existe un espacio íntimo donde decides quién eres frente a eso. Ese mensaje no era popular, no vendía alivio inmediato. Por eso pasó desapercibido, porque el mundo suele aplaudir soluciones que anestesian, no verdades que despiertan. Y aquí aparece el primer quiebre profundo de esta historia. Ser ignorado no siempre significa estar equivocado. A veces significa estar adelantado a una verdad que otros aún no pueden tolerar. Cuando todo lo externo desaparece, ocurre una ruptura silenciosa. No es solo la pérdida de objetos, rutinas o futuro. Es la caída de la identidad construida alrededor de ellos. En ese punto, la mente busca desesperadamente algo a lo que aferrarse, y no encuentra nada. El cerebro, diseñado para predecir y controlar, entra en conflicto. La psiquiatría lo sabe bien. Cuando el sentido colapsa, aparece el vacío existencial. No como tristeza, sino como una anestesia peligrosa. Aquí sucede algo decisivo. El ser humano descubre que no puede huir de sí mismo. No hay distracciones suficientes, no hay promesas externas que sostengan. La pregunta deja de ser cómo salir y pasa a ser cómo permanecer sin desintegrarse. Este es el instante en que muchos se rinden por dentro. Y también el instante en que otros despiertan a una claridad brutal. Si todo fue quitado, aún queda la actitud frente a lo inevitable. Esa grieta mental no es heroica. Es frágil, pero es real, y en esa fragilidad aparece una libertad mínima, casi invisible, que no depende de circunstancias. Una libertad que no grita, no se exhibe, no pide permiso, solo existe. Y basta para cambiarlo todo si se reconoce a tiempo. Lo que emergió de esa experiencia no fue consuelo, sino una idea incómoda. Demasiado incómoda para muchos. La noción de que el sufrimiento, cuando es inevitable, no pierde su poder destructivo por ser explicado, sino por ser integrado a un propósito. No se trata de justificar el dolor. Se trata de impedir que se vuelva inútil. Desde la psiquiatría, esto desafía la lógica común. No eliminar el síntoma primero, sino resignificar la relación con él. Aquí aparece el núcleo más radical del pensamiento de Viktor Frankl. El ser humano no se rompe solo por lo que vive, sino por no encontrar para qué lo vive. Cuando el cerebro no detecta sentido, se apaga. Cuando encuentra dirección, incluso mínima, se reorganiza. La neurología moderna confirmaría décadas después que el significado actúa como regulador profundo de la percepción del dolor y de la resistencia mental. Esta idea no tranquiliza, responsabiliza, y por eso fue ignorada durante tanto tiempo.
porque aceptar que aún en la oscuridad existe una elección interna obliga a abandonar la comodidad de la queja eterna. No es un mensaje amable, es un mensaje verdadero, y lo verdadero rara vez es recibido con aplausos en el momento en que aparece. Durante mucho tiempo, sus palabras no cambiaron multitudes, cambiaron silencios, personas solas frente a decisiones que nadie más podía tomar por ellas. No hubo aplausos inmediatos porque lo que ofrecía no era alivio rápido, sino una reconfiguración interna. En términos psicológicos, no activaba la dopamina de la esperanza fácil, sino algo más profundo, la capacidad de sostener tensión sin huir. Aquí se revela por qué su mensaje empezó a transformar vidas lejos de los focos. Cuando alguien entiende que no puede controlar el mundo, pero sí la postura mental desde la que lo enfrenta, ocurre un cambio neurológico sutil. La mente deja de gastar energía resistiendo lo inevitable y comienza a organizarse alrededor de una dirección. No felicidad, dirección. Y eso cambia la forma en que el cerebro procesa el dolor, la fatiga y el miedo. Este es el punto donde muchos oyen las palabras, pero pocos las escuchan. Porque escuchar implica aceptar que nadie vendrá a rescatarte del todo, que hay una parte del camino que solo se camina desde dentro, y cuando eso se comprende, algo se acomoda en silencio. No se vuelve más fácil, se vuelve más claro. Y la claridad, cuando llega, ya no se puede desoír. Hay una razón profunda por la que este mensaje sigue siendo evitado incluso hoy. No porque sea antiguo, sino porque sigue siendo incómodo. Vivimos en una cultura que promete alivio constante, validación inmediata y soluciones externas para conflictos internos. Y cuando alguien dice que el sentido no se encuentra afuera, sino en la relación que construyes con lo que no puedes cambiar, algo dentro se resiste. Desde la psicología moderna se sabe que la mente busca culpables para aliviar tensión. El problema es que ese alivio es temporal. Culpar al entorno, al pasado o a otros anestesia, pero no reestructura. El sentido, en cambio, exige una participación activa. Obliga a mirar de frente lo que duele y preguntarse qué se puede hacer con eso, no para escapar, sino para atravesarlo con dignidad. Por eso tantas personas pasan por estas ideas sin permitir que las transformen. Porque aceptar que existe un margen de elección incluso en la adversidad implica dejar de esperar que la vida se acomode sola. Implica asumir una madurez emocional que no es cómoda, pero es liberadora. Y aquí se abre una pregunta inevitable, una que empieza a incomodar al que escucha con atención. Si no puedo elegir lo que me pasa, ¿qué estoy eligiendo hacer con eso ahora mismo? En algún punto, sin hacer ruido, sus ideas comenzaron a encontrar a quienes ya no podían huir de sí mismos. Personas que habían agotado las explicaciones externas, que ya no buscaban culpables, sino orientación interna. Fue ahí donde sus palabras dejaron de ser teoría y se volvieron sostén, no para evitar el dolor, sino para atravesarlo sin perderse. La psiquiatría lo observa con claridad. Cuando una persona encuentra un para qué, el sistema nervioso deja de interpretar el sufrimiento como una amenaza absoluta. El dolor sigue, pero ya no gobierna. La mente se reorganiza alrededor de una dirección, y esa dirección devuelve algo esencial que parecía perdido. Dignidad interna. No orgullo. Dignidad. La sensación de seguir siendo alguien, incluso en medio de la pérdida. Ese fue el verdadero cambio de vidas. No espectacular, no visible desde afuera. Fue íntimo, silencioso. Personas que no se volvieron invencibles, pero sí más íntegras. Que dejaron de preguntarse ¿por qué a mí? Y empezaron a preguntarse ¿para qué ahora? Y esa sola pregunta, cuando se formula con honestidad, modifica la forma en que se camina incluso el tramo más oscuro del camino. Si alguna vez te sentiste invisible, este punto es para ti. No porque seas débil, sino porque probablemente estuviste mirando más profundo que los demás. La invisibilidad no siempre es ausencia de valor. A veces es el precio de no encajar en una lógica superficial. La mente humana suele confundir ruido con importancia y rapidez con verdad. Lo que no grita, se ignora. Lo que no promete alivio inmediato, se posterga. Aquí aparece una revelación silenciosa. Muchas personas no están perdidas, están desalineadas. Viven reaccionando, no orientándose. Cuando no hay dirección interna, el sistema nervioso permanece en alerta constante, buscando sentido en estímulos externos. Por eso el cansancio se vuelve crónico, la ansiedad se instala y la motivación se diluye. No es falta de fuerza,
es falta de significado consciente. Cuando alguien entiende esto, deja de perseguir validación y empieza a construir coherencia interna, no para ser visto, sino para estar en paz consigo mismo. Y esa paz no es pasividad, es claridad. La claridad de saber por qué sigues avanzando aunque nadie aplauda. Esa es la transformación real, la que no se publica, pero sostiene. Aquí ocurre la revelación que cambia todo. No es una idea bonita, es una verdad estructural. El sentido no elimina el sufrimiento, pero le quita el poder de vaciarte por dentro. Desde la neurología actual se entiende que el cerebro necesita una narrativa coherente para no colapsar. Cuando no la tiene, interpreta el dolor como amenaza permanente. Cuando la encuentra, incluso en condiciones extremas, activa recursos de adaptación que parecían inexistentes. El significado no es optimismo, no es pensar positivo, es dirección consciente. Es saber por qué sigues en pie cuando sería más fácil rendirte por dentro. Cuando una persona conecta con ese para qué, algo se reordena. El miedo no desaparece, pero deja de mandar. La angustia no se va, pero deja de decidir. Y esa diferencia es enorme. Este es el punto donde muchos descubren que no necesitaban respuestas nuevas, sino una pregunta correcta. No qué me pasó, sino qué hago con esto ahora. No quién me falló, sino quién elijo ser frente a lo que no puedo cambiar. Esa pregunta no hace ruido, pero transforma profundamente la forma de vivir lo inevitable. Si el sufrimiento es inevitable, la única verdadera libertad que queda es decidir qué significado le das. No para romantizar el dolor, sino para impedir que te destruya desde dentro. Nadie puede hacerlo por ti, y esa es la parte más dura de aceptar, pero también la más liberadora, porque devuelve algo que parecía perdido, la autoría de tu propia experiencia. Esta no es una historia sobre victoria externa, es sobre integridad interna, sobre personas que no fueron salvadas de la dificultad, pero sí del vacío. Y eso marca toda la diferencia. Cuando comprendes que el sentido no se encuentra esperando que el mundo cambie, sino eligiendo cómo te posicionas ante lo que no cambia, algo se estabiliza dentro de ti. Tal vez por eso estas palabras fueron ignoradas durante tanto tiempo. Porque no prometen alivio inmediato, prometen algo más profundo, claridad. Y la claridad no consuela, pero sostiene. La pregunta que queda no es qué vas a evitar a partir de ahora, sino qué estás dispuesto a sostener con conciencia. Esa respuesta, aunque nadie la vea, puede cambiar tu vida. Después de esta claridad, algo cambia de forma silenciosa. No se vuelve más fácil explicar lo que sientes a los demás, pero deja de ser urgente. Porque cuando hay coherencia interna, la validación externa pierde poder. La mente ya no corre desesperada buscando pruebas de valor. El sistema nervioso se calma cuando entiende que hay una dirección, aunque el camino siga siendo exigente. Este es el punto en el que muchas personas descubren algo inesperado. No necesitan ser comprendidas por todos para estar en paz consigo mismas. Necesitan ser honestas con lo que viven y responsables con la forma en que lo enfrentan. Esa honestidad reorganiza la percepción, reduce la fricción interna y devuelve energía psíquica que antes se perdía en la lucha constante por ser visto. No es un cierre, es un umbral. A partir de aquí, cada experiencia difícil deja de ser solo algo que te pasa y empieza a ser algo con lo que dialogas. Y ese diálogo interno, cuando es consciente, se convierte en una guía. No elimina el dolor, pero impide que te gobierne. Esa es la forma más profunda de libertad que existe. Queda una verdad que no busca convencerte, solo acompañarte. Nadie puede evitar el sufrimiento por ti. Nadie puede cargar con el sentido que te corresponde construir. Y, aún así, esa carga no es una condena. Es una posibilidad. La posibilidad de no vivir reaccionando, sino eligiendo. De no perderte cuando todo tiembla, sino sostenerte desde dentro. Cuando comprendes esto, algo se aquieta. No porque el mundo mejore, sino porque tu relación con él cambia. Ya no esperas que el dolor desaparezca para avanzar. Avanzas con conciencia, incluso cuando duele. Esa postura íntima reorganiza tu mente, devuelve dirección a tus actos y transforma la forma en que atraviesas lo inevitable. La pregunta que permanece no es ¿qué te ocurrió?, ni quién falló, ni cuándo llegará el alivio. La pregunta es más simple y más exigente. ¿Qué significado estás dispuesto a darle a lo que hoy no puedes cambiar? Esa respuesta no se grita, no se exhibe, no necesita testigos. Pero cuando es honesta,
puede sostener una vida entera. Finalmente, hay algo que solo se entiende cuando todo lo demás deja de funcionar. El sentido no aparece cuando la vida es cómoda. Aparece cuando ya no queda nada a lo que aferrarse afuera. Y en ese momento, lejos del ruido y de las expectativas ajenas, descubres que no eras tan frágil como pensabas. Estabas desorientado, y la orientación lo cambia todo. No se trata de volverte fuerte a la fuerza, ni positivo por obligación. Se trata de una lucidez serena, la de saber que no puedes controlar el mundo, pero sí la forma en que te relacionas con él. Esa decisión íntima, casi imperceptible, redefine quién eres frente al dolor, frente a la pérdida, frente a la incertidumbre. No te convierte en alguien invencible, te convierte en alguien íntegro. Si estas palabras llegaron hasta aquí, no es casualidad. Tal vez porque, en algún nivel, ya sabías que huir no era la solución, que anestesiar tampoco, que lo único que realmente sostiene es encontrar un para qué que haga soportable el cómo. Esa elección no necesita testigos, solo necesita honestidad. Si algo permanece después de todo esto, es una forma distinta de mirar tu propia historia. No como una secuencia de errores o injusticias, sino como un terreno donde cada experiencia, incluso la más dura, puede adquirir sentido. No porque haya sido justa, sino porque tú decides no dejarla vacía. Esa decisión no borra el pasado, pero redefine su peso. Vivir así no te hace inmune, te hace consciente. Y la conciencia cambia la relación con el miedo, con la pérdida y con el silencio. Ya no necesitas huir de lo que duele ni convertirlo en espectáculo. Puedes sostenerlo con dignidad, integrarlo a tu camino y seguir avanzando sin traicionarte. Eso es madurez psíquica. Eso es claridad profunda. Quizás por eso estas ideas siguen llegando a quienes se sienten invisibles. Porque no prometen rescate, prometen orientación. Y cuando una persona encuentra orientación interna, incluso en medio de la incertidumbre, ya no camina perdida. Camina con sentido. Lo que queda ahora no es una enseñanza, es un eco. Una presencia silenciosa que te acompaña cuando el ruido vuelve. La certeza de que no todo lo que duele viene a destruirte. Algunas experiencias vienen a revelarte, no para endurecerte, sino para alinearte con lo que realmente importa cuando todo lo superficial cae. La vida no se vuelve justa de repente. El mundo no empieza a entenderte, pero algo esencial cambia. Ya no dependes de eso para seguir en pie. Comprendes que el sentido no es algo que se encuentra, es algo que se asume. Y asumirlo te devuelve una estabilidad que no depende de aplausos, de resultados inmediatos, ni de explicaciones externas. Si alguna vez te sentiste ignorado, esta historia no te promete visibilidad. Te ofrece algo más raro y más valioso. Profunda claridad. La capacidad de sostenerte desde dentro, incluso cuando nadie mira. Porque cuando el significado está claro, la invisibilidad deja de ser una condena y se convierte en fortaleza silenciosa. Y eso, aunque pocos lo vean, puede cambiar una vida entera.